Bueno, hermanos, muy buenas noches a todos. Tarde o día, donde sea que nos vean, sea por en vivo, por diferido. Un placer tenerlos aquí en esta nueva y última clase del arte argumentar. Antes de empezar, vamos a dar algunas recomendaciones en la reunión. En primera de ellas, ingresar con los micrófonos silenciados para acudir al fondo al encender la cámara, en tener siempre subir la mano para hacer siempre cualquier consulta que se haya de tomar, cualquier párrafo que haya que leer, en tomar nota de la clase, lo aprendido. La mente es frágil, no se puede recordar todo. Es preferible siempre tomar nota en lo que sea posible. Anotar sus preguntas para realizarlas al final de la exposición, donde vamos a hacer un minuto de pregunta y respuesta. Usted tendrá una pregunta, podrá emitirla al profesor y el profesor podrá responder a su inquietud. En caso de que no pueda hacerla por audio, puede escribirla sin más, sin ningún problema. Para hacer su pregunta, levanta su mano y solicita la reactivación de su micrófono. Plantearse preguntas concisas y respetar el tiempo de los demás. Muy bien. Seguidamente, vamos a ver el argumento ontológico de Alvin Plantinga. Esta es la segunda parte. Habíamos hecho anteriormente, la semana pasada, una primera parte sobre el argumento ontológico. Quienes no lo han visto, lo pueden ver por diferido en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a ver esa parte primero, ya que como vimos en la clase pasada, era una parte fundamental, un proceso fundamental para poder entender esta segunda clase y comprender mucho más de qué es este argumento ontológico y cómo entenderlo. En esta clase tenemos la oportunidad de que el profesor Juan Bravo nuevamente nos explique sobre el argumento ontológico de qué trata. El profesor Juan Bravo, para dar una pequeña descripción de quién es el ponente del día de hoy, es ingeniero de profesión y actualmente sirve en el Ministerio de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, el Batam. Es director de capítulo de Fe Razonable para Ecuador, tiene una maestría en Ciencia y Religión de la Universidad de Bola en California, por lo cual es una persona preparada en la cual vamos a aprender muchísimo en esta última parte de hoy. Sin más que decir, le cedo la palabra, profesor. Muchas gracias por estar aquí. El público es suyo. Adelante. Listo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Em, Vamos a ir un poquito de lleno a lo que tenemos que ver el día de hoy. Las personas que están aquí creo que van a recordar que la anterior vez básicamente lo que hicimos fue poner un poco de conceptos sobre la mesa y explicarlos, ¿no? Entonces, para hacer una recapitulación súper rápida, recuerden que vimos un poquito de esto, de qué es la idea de la modalidad en la filosofía, todo lo que tiene que ver con necesidad, con contingencia, con cosas que son posibles versus cosas que son necesarias. También vimos todo lo que tiene que ver con un poquito la idea de estas propiedades más bien dicho, de la descripción de lo que tiene que ver con qué es un mundo posible, no simplemente un mundo posible, es la idea de que eh, pueden haber, digamos, una serie de elementos los cuales pudieron haber cambiado o pueden haber cambiado en otras set de situaciones, ¿no? Entonces ponemos el ejemplo de que si mis papás nunca se hubieran conocido, yo nunca hubiera nacido y ese es un mundo posible, ¿no? También poníamos casos donde veíamos todo lo que es los mundos actuales, más bien dicho, el mundo actual, perdón. El mundo actual simplemente es el mundo que hoy tenemos, el mundo que está instanciado, el mundo real, el mundo en el que hoy vivimos. Y hablamos un poco de cómo todo esto se conecta y cómo se relaciona y vimos la idea de que, bueno, hay cosas que son contingentes. Cosas contingentes quiere decir que no son necesarias y que pudieron haber sido de otra forma. En ese sentido, vemos que casi todo en estos mundos, perdón, sí, en los mundos posibles son contingentes, ¿no? No sé, este anillo que yo tengo, por ejemplo, es algo contingente. El metal que se usó para hacerlo pudo haber terminado haciéndose, yo qué sé, pues pudo haber sido parte de un puente. Yo como ser humano también soy contingente. Ya vimos que el ejemplo más claro es que si mis padres nos hubieran encontrado, yo no hubiera nacido. Soy todavía contingente, es decir, soy propenso a que el día de mañana yo no puedo estar en este mundo, ese tipo de cosas. Luego también vimos que hay entidades que parecen ser necesarias dentro de este mundo. Habíamos hablado, por ejemplo, de los números.
Los números parecen ser entidades que son necesarias en este y en cualquier otro mundo. ¿Por qué? Porque forman parte de llamémoslo las fibras esenciales de nuestro universo, ¿no? O sea, todo se mueve gracias a eso, podemos entender nuestro universo gracias a eso. Cuando digo yo tengo una manzana, tengo dos padres, o sea, siempre estamos usando este tipo de elementos. Y si vemos nuestra realidad, básicamente se compone de eso, ¿no? Es decir, eh, los elementos tienen cierto número de electrones, no sé, las cosas se mueven a cierta velocidad y esto también es un número. Ciertos elementos naturales de nuestra naturaleza reaccionan a ciertas cosas bajo ciertos números. Entonces, si yo hiervo el agua a 100 grados centígrados, se empieza a evaporar y eso es una constante. Entonces, ese tipo de cosas nos hace pensar que realmente los números son necesarios y realmente un universo sin números parece ser bastante contradictorio en sí mismo. También vimos esta idea de que Dios también parece ser un ser necesario, porque por definición Dios es este ser que existe necesariamente y que es infinito y no tiene en principio ni tampoco tiene fin. También vimos un poco de la distinción a priori y a posteriori, a priori todo lo que es verdad por definición, a posteriori todo lo que, digamos, se puede probar o se debería incluso probar a través de, ya puedes meter metodologías científicas a través del método empírico. Y vimos la idea de que muchas cosas a priori parecen ser cosas que son verdad por definición. Es decir, yo conozco a priori, por ejemplo, que 2 más 2 es 4, o sea, es verdad por definición. No necesito hacer realmente ningún experimento para llegar a esa conclusión. Simplemente puedo hacerlo a través de estados mentales. No necesito meter cosas a un laboratorio para saber que eso es una verdad. De igual manera, las ideas de que existen, por ejemplo, círculos cuadrados parece ser algo que nosotros ya conocemos a priori. ¿Por qué? Porque por definición un círculo es una circunferencia que no tiene lados y un cuadrado tiene lados. Entonces estas cosas son verdad por definición. Y ahí entró la distinción analítico-sintético que también vimos. Entonces, solo estoy haciendo un repaso súper rápido de todo lo que vimos, porque ahorita vamos a entrar un poco de lleno al argumento de Plantinga. Y necesitaba que ustedes tengan por lo menos una base mínima de estas cosas para que el argumento les haga sentido. Si yo iba y les exponía, digamos, el argumento de una, iba a ser bastante irresponsable, ¿no? Es decir, no puedo ir a explicar algo sin haber compartido las bases antes. Entonces, vamos a entrar al argumento. Lo que sí les voy a pedir es su total atención durante una hora, porque no es un argumento sencillo. De hecho, yo también mientras lo preparaba para este curso tuve que leer y releer ciertas secciones de Planting a unas 3 veces por lo menos, porque no es un argumento así muy intuitivo, digamos, ¿no? Pero traté de, o por lo menos traté de colocar los elementos necesarios para salir con una idea de lo que es el argumento. ¿Y esto por qué? Porque Plantinga desarrolla este argumento en su libro The Nature of Necessity, ¿ya? The Nature of Necessity es un libro que hoy en día en el mundo de la filosofía es tomado como uno de los textos más pesados sobre básicamente la ontología de la necesidad. Y no solo de la necesidad, sino de un poco del mundo que nos rodea. Entonces, Plantinga lo que hace en este libro es un poco filosofar sobre todo lo que nos rodea y en específico estas ideas de lo contingente, de lo necesario, y se mete a filosofar sobre si es que, por ejemplo, lo necesario tiene que ser una propiedad o no tiene que ser una propiedad. Ahí entra un poco también lo que escribió Kant al respecto. Para Kant la necesidad no era una propiedad. Plantinga un poco conversa sobre esto. Plantinga habla sobre la naturaleza de las cosas, las propiedades de las cosas. Habla también de cómo las cosas instancian algo. Cuando decimos que una cosa instancia algo, es que básicamente se convierte en un objeto que acarrea algo y que permite que este algo sea visible, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, este celular, yo tengo una carcasa negra, ¿ya? El color negro es una propiedad.
la carcasa en sí posibilita o instancia que el color se pueda ver, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo tengo una cierta altura, ¿no? Yo mido 1,85 m. Eh, el 1,85 m per se no existiría si yo no existo. Entonces yo puedo instanciar una propiedad que es la propiedad de tener cierta altura. Pasa lo mismo con propiedades que son más abstractas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un humano, pero digamos la humanidad en sí es una propiedad que no es que anda caminando por ahí y de repente, ¡pum!, se pega a un ser humano. No, parece ser que nosotros ya nacemos con esta especie de naturaleza y yo por naturaleza soy un ser humano, es lo que a mí me distingue de un perro, de un gato, etcétera, ¿no? Y parte de este argumento también lo trata en su libro God, Freedom and Evil, que es un libro, digamos, mucho más... Uy, perdón, se me cayó la silla. Em, es un argumento que, digamos, perdón, es un libro que es mucho más asequible al público. Obviamente no lo trata a profundidad. The Nature of Necessity, justo por aquí lo tengo, bueno, lo tenía abierto, ahorita cerré para que no se me cuelgue la compu, pero creo que tiene como 700 páginas. Y God, Freedom and Evil plantea lo que hace es un poquito resumir todo, hacerlo más asequible y digerible para poder entenderlo, ¿no? Am, lo que hace Plantinga en este, digamos, en este libro es hacer una especie de base filosófica y metafísica, para luego exponer ciertas posturas que él mantiene sobre temas como Dios, la necesidad de Dios, la libertad, el mal y ese tipo de cosas. Entonces, Plantinga lo que hace es primero dar un bagaje de llamémoslo conocimiento filosófico, para luego atacar y resolver ciertos problemas dentro de la filosofía que hoy por hoy se debate, ¿no? Entonces, Plantinga lo que hace en este libro es un poco como dar los cimientos y luego de eso atacar ciertos problemas. Entonces, el libro en sí no es netamente solo del argumento ontológico, sino que uno de sus capítulos contiene el argumento ontológico y es ya uno de los capítulos finales. ¿Por qué? Porque prácticamente necesita que el lector sepa un montón de cosas antes de entrar al, al argumento, ¿no? Entonces, para ir ya ahorita al argumento. Em, recuerden que en la anterior clase habíamos visto una introducción un poco a lo que es el argumento de Anselmo. Y Plantinga, cuando analiza el argumento de Anselmo, dice, bueno, para mí el argumento de Anselmo no es tan sólido, ¿no? ¿Y por qué? Em, Plantinga lo que hace es formular una especie de un argumento de Anselmo, de manera que pueda resumir, digamos, lo que Anselmo decía o trataba de decir, ¿no? Entonces, entiendo que Melvin les mandó a ustedes los slides. Lo que tal vez les sugiero es, si es que están usando un computador ahorita, abrir los slides en su teléfono, porque vamos a estar yendo y viniendo entre premisas. Y obviamente yo voy a estar tratando de cambiar un poco de pantallas, pero si ustedes pueden seguir aparte del documento en su celular para acceder rápidamente a estas premisas, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Lo que voy a tratar de hacer ahorita es ir explicando un poco la crítica de Plantinga al argumento de Anselmo, ir explicando los cambios que Plantinga hace al argumento de Anselmo y al final ir explicando un poco cómo es que Plantinga, digamos, resuelve estas críticas, ¿no? Entonces esa va a ser un poco la idea. Vamos a estar leyendo muchas premisas, entonces por eso les pido que realmente pongan atención porque si no se van a perder, porque muchas premisas suenan igual, pero no son lo mismo, ¿ya? Entonces, Plantinga explica el argumento de Anselmo de la siguiente forma. Premisa uno: Dios existe en el entendimiento, pero no en la realidad. Ya habíamos visto que esta es un poco la noción de que eh, Dios es concebible en nuestra mente, pero no en nuestra realidad. Ahora, Plantinga coloca esta premisa, ¿por qué? Porque para él lo que Anselmo trata de hacer es reducir el argumento a una especie de absurdidad
y luego contraatacar esa absurdidad. Y la absurdidad es que Dios existe solo en nuestra mente, pero no en nuestra realidad. Entonces Planting anota de esto de Anselmo y pone esta premisa como primera. Segunda premisa. La existencia en la realidad es mayor que la existencia solo en el entendimiento. Entonces, ¿a qué se refiere aquí Planting? Es básicamente la idea de que si algo existe en el mundo real, es mayor o por así decirlo, es mejor que solo existe en el mundo del entendimiento, ¿no? Creo que esto tiene un poco de sentido. Tres, la existencia de Dios en la realidad es concebible, ¿no? Es la idea de que, bueno, yo sí puedo concebir la idea de un Dios que exista en mi realidad. Y es básicamente un poco lo que hacemos todos por intuición, ¿no? Todos en algún momento tuvimos un entendimiento de quién es Dios, de qué hace, de cómo lo hace. Y bueno, ustedes que entiendo que están ahí en estos cursos tienen esa hambre por conocer más de cómo es este Dios, ¿no? Cuatro, si Dios existe en la realidad, entonces Él sería mayor de lo que es. Esto se deduce de uno y dos. ¿A qué va Plantinga con esto? Es la idea de que, dado que las cosas, llamémoslo así, o los objetos que existen en la realidad, eh, son mayores a cosas que no existen. Planting a lo que dice es que si Dios existe en la realidad, eso lo hace un ser mayor de lo que sería o de lo que es, ¿no? ¿Por qué? Porque existe. Entonces, Planting a lo que está dándole aquí es a la categoría de existencia una especie de am, supremacía, ¿no? Entonces, eh, no sé, un perro, por ejemplo, en esta realidad es mayor que un minotauro, ¿no? Porque un minotauro no existe, pero el perro sí existe. Entonces, porque el perro existe, es un ser mayor, es un ser categóricamente superior, llamémoslo así. Cinco, es concebible que exista un ser mayor de lo que Dios es. Esto se deduce de tres y de cuatro, ¿no? Entonces Plantinga dice, bueno, si tú concibes que Dios existe en la realidad, ¿ya? Y que este Dios que existe en la realidad es mayor de lo que sería si no existiera, entonces es concebible de que exista un ser mayor que este ser que existe en la realidad. Todavía no estamos llegando al punto de que este ser es un ser máximamente grande, sino que simplemente estamos diciendo, bueno, imagínate que existe Dios en tu realidad. Ahora imagínate que existe otro Dios que es más grande que este Dios en otra realidad. En teoría es algo que podrías hacer, ¿no? Todavía no estamos equiparando a Dios al Dios del teísmo, simplemente estamos diciendo que es posible. Seis, es concebible que exista un ser mayor que el ser perdón, tengo que mover esto porque no veo, ya. Un ser mayor que el ser del cual nada mayor puede ser concebible, por definición, Dios, es lo que ya les había comentado. Siete, es falso que sea concebible que exista un ser mayor del cual nada mayor puede concebirse. Entonces aquí ya estamos llegando un poco a la reducción al absurdo que yo les había dicho antes, ¿no? Esta idea de que, bueno, cuando llevas a concebir un ser mayor, del ser mayor que ya habías concebido, perdón, este ser mayor ya no tiene ningún ser mayor el cual tú puedas concebir, ¿no? Entonces, la 7 básicamente lo que te dice es que es falso que tú puedas seguir concibiendo seres mayores. ¿Por qué? Porque ya no hay nada mayor, ¿no? Es como decir, bueno, ¿qué está al norte del polo norte? O sea, no hay nada más al norte, o sea, ya estás ahí, ya estás en el tope, ya no puedes hacer más, ¿no? Es como que si tú estás en tu auto, ¿no? Y tu auto tiene niveles de volumen del 1 al 30. Y tú dices, bueno, ¿qué es mayor en mi auto que el nivel del volumen 30? Tú dirías, bueno, el 31. Y es, no hay 31. Tienes del 1 al 30 y punto. Entonces, es esta idea, ¿no? De que ya no se puede concebir luego un ser mayor. Y 8, dado que 6 y 7 se contradicen, es falso que Dios exista en el entendimiento, pero no en la realidad. Entonces, la idea de Plantinga, o bueno, por lo menos lo que Plantinga entiende de Anselmo, es que Anselmo lo que trata es de llevar esta idea de que Dios existe en nuestro entendimiento, pero no en nuestra realidad, a un absurdo, y a partir de eso concluir de que Dios debe existir en la realidad y no solo en nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, esa es un poquito digamos, la manera en la que Plantinga
formula el caso de Anselmo, que digamos es bastante cercano a lo que otros filósofos han formulado la noción de Anselmo, porque como ya les dije, no existe una sola formulación del argumento de Anselmo, ¿no? Entonces, estos slides les puse simplemente para que cuando tengan nuevamente que tal vez que estudiar esto, recuerden un poco la idea. Uno es un absurdo, lo que Anselmo trata de probar como algo ilógico, es lo que ya les había dicho. Dos, tres y siete son simplemente premisas, el resto son consecuencias o conclusiones. Yo ya en los slides ya puse de dónde vienen esto. Y dos es la premisa más problemática. ¿Ya? ¿Cuáles dos? Es que la existencia en la realidad es mayor que la existencia solo en el entendimiento. Entonces, am, dado que en la filosofía todo se cuestiona, ¿no? Mucha gente va a decir, bueno, ¿y por qué algo que existe en la realidad tiene que ser mayor, perdón, sí, tiene que ser mayor a algo que existe solo en el entendimiento, ¿no? Entonces uno se puede poner a reflexionar y dice, bueno, yo por ejemplo puedo imaginarme un dragón, ¿no? Un dragón. Y yo digo, ¿por qué este dragón es menor a un pollo? Y tú dices, bueno, es que el pollo existe y el dragón no. Y es un bueno, pero ¿y qué tiene la existencia? Y así es que la podemos llamar una propiedad que da una mayor categoría al pollo que al dragón. Y digamos que este es un poco el análisis que Plantinga va a tratar de hacer, y sobre el cual va a tratar de basar su crítica, ¿no? En esta idea de, bueno, ¿y por qué algo que existe es mayor que algo que no existe? ¿No? Porque puede sonar un poco obvio, pero cuando tú te pones a reflexionar, digamos que dices, bueno, para mí, por ejemplo, un dragón es mejor y mayor que un pollo, ¿no? ¿Por qué? Porque es más grande, porque bota fuego y todo eso. Y Plantinga lo que va a decir es, bueno, la verdad es que para mí o predicar sobre algo que no existe, es como darle propiedades a algo que no existe y por lo tanto, y para mí esto no ocurre, ¿no? Entonces, ¿ya? Eh, Plantinga va a hacer un poco estas precisiones que también nos van a ayudar luego a entender un poco cómo él va a estructurar su argumento. Entonces él dice que cuando se dice que algo es concebible, simplemente decimos que alguien ha pensado en esto, ¿no? O que es posible pensar en esto. Y tú dices, bueno, suena medio bobo, ¿no? Es decir, ¿qué cosas son no concebibles? Bueno, sí hay cosas que obviamente son no concebibles y son justamente todo lo que involucra una contradicción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, imagínate un soltero casado, no puedes, ¿ya? Te vas a imaginar o a una persona que está soltera o a una persona que está casada, pero no puedes imaginarte un soltero casado porque es una contradicción, ¿ya? O si yo te digo, imagínate un color azul que también es rojo, ¿no? No puedes imaginarte un color azul que también es rojo al mismo tiempo y en el mismo sentido, porque es una contradicción. Entonces hay cosas que no son concebibles. Luego Plantinga también dice que cuando se dice que algo existe en la realidad, decimos que algo simplemente existe, ¿ya? Esto es bastante intuitivo. Si yo digo que mi mouse que tengo aquí existe, es porque existe. O sea, lo puedo palpar, lo puedo tocar, puedo hacer cosas con él, puedo interactuar con él, eh, y ese tipo de elementos, ¿no? También dice que Anselmo da por hecho que existen seres más grandes que otros. Un gato, por ejemplo, no es tan grande como un hombre. El gato no posee ciertas propiedades de inteligencia y de conocimiento. Entonces, Planting hace esta presión porque uno cuando dice o escucha la palabra grande se imagina simplemente volumen, ¿no? O dimensiones, pero no necesariamente. Plantinga lo que hace es bajar esta conversación a un tema más de ontología, ¿ya? Por eso es el argumento ontológico. Y él dice que, bueno, un ser humano siempre va a ser superior a los animales. ¿Por qué? Porque posee mejores propiedades o por lo menos propiedades superiores a las propiedades que tiene este ser, ¿no? Entonces, obviamente se sabe y creo que es indiscutible que nosotros somos más inteligentes que un gato, ¿no? Por simples razones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos conscientes de nosotros mismos, los gatos no.
Nosotros podemos, no sé, hacer hasta abstracciones sobre ecuaciones diferenciales, los gatos no. Nosotros podemos apreciar cosas hermosas como por ejemplo artes, como por ejemplo arquitectura, como apreciar la armonía en la música, etcétera. Los gatos no, entonces es obvio que nosotros somos más inteligentes. Y también poseemos más conocimiento, ¿no? Nuevamente, el gato, por ejemplo, el gato no sabe que existe Marte, ya, nosotros sí. El gato no sabe, por ejemplo, que si mete la pata en agua hirviendo se va a quemar, ¿no? El gato lo único que tiene son instintos que les dice, no hagas esto porque es malo y te va a perjudicar. Pero el gato no sabe que esta agua está hirviendo a 100 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Entonces es la idea de que hay ciertas propiedades que hacen más grande a un objeto de otro. Y esto es, digamos, la base del argumento ontológico. Y luego Plantinga va a plantear que Dios tiene que tener un set de propiedades que lo van a hacer ser el ser más grande posiblemente concebible, ¿no? Cualidades como vida, conciencia, conocimiento, sabiduría, excelencia moral, poder, coraje y similares son lo que llamamos propiedades hacedoras de grandeza. Es lo que un poco ya les venía diciendo, ¿no? Es la idea de que hay propiedades que van a ser más grande o categóricamente superior a un ser u objeto sobre otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de tener vida me parece que nos hace superiores a seres que no tienen vida, ¿no? Ser conscientes, tener conocimiento, ser sabios, tener excelencia moral, ¿no? Es decir, aprender a amar, ser cortés y ese tipo de cosas. Parece que nos dan este estatus de superioridad categórica. Ahora, Plantinga dice esto. Anselmo quiere comparar la grandeza que tiene un estado de cosas con la grandeza que tiene otro estado de cosas. Quiere sugerir que este objeto es mayor en los mundos en los que existe que en este, donde no existe. Entonces, básicamente, Plantinga lo que dice es, bueno, Anselmo parece que en su argumento está comparando dos estados de cosas. Un estado de cosas donde algo no existe y otro estado de cosas donde algo sí existe, ¿no? Entonces, dice, supongamos que Dios existe en un mundo W, ¿no? Em, Solo imagínense un mundo en donde Dios exista. Pero no existe en W'. W' simplemente es otro mundo, ¿no? W entonces sería un mundo más grande que W'. ¿Por qué? Porque simplemente parece ser que la existencia de Dios en W hace que W sea más grande o categóricamente superior que W', ¿no? Plantinga entonces reformula el argumento de la siguiente forma. Ahora les voy a presentar un poquito cómo lo reformula. Pero antes de avanzar, me gustaría hacer una pausa y ver si es que todos captaron lo que acabé de decir. Entiendo que no es muy sencillo, pero creo que traté de ir despacito y un poco como desmenuzando las cosas para que sea entendible, ¿no? No sé si hasta aquí alguien alguna pregunta, alguna duda, porque me interesa que esto esté claro para luego pasar al otro. Pueden levantar la mano, dejar en el chat, no hay problema. ¿No? ¿Nadie? Ya, chévere. Entonces, ¿todos entendieron o nadie entendió nada? Espero que sea la primera. Ahora, aquí es donde las cosas se complican y se complican mucho. Pero tranquilos que haciendo paso a paso se entiende. ¿Ya? Am, Plantinga luego sigue formulando el argumento añadiendo premisas. ¿Ya? Entonces, recuerden que cuando uno formula un argumento de manera lógica, ¿ya? Uno puede incluir cuantas premisas se necesite para ir corrigiendo ciertos errores y también puede modificar ciertas premisas para ir corrigiendo ciertos errores. Ver
el argumento así de grande es común cuando estamos hablando de argumentos a priori o por lo menos argumentos desde la razón, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los más abstractos, ¿ya? Es decir, argumentos como el Kalam, por ejemplo, que solo tiene dos premisas y una conclusión, son argumentos mucho más simples de entender y son mucho más am, fáciles de comprender. Pero vamos a esto. Plantinga va añadiendo, o por lo menos él dice que em, se podría seguir formulando el argumento así. Él añade una premisa y dice, bueno, supongamos que Dios no existe en el mundo real. Esta es una premisa nueva, ¿no? Que digamos que Plantinga lo que hace es, ok, voy a volver a, digamos, utilizar un poco la estrategia de Anselmo y decir, y poner esta premisa y decir, bueno, Dios no existe en el mundo real. Entonces, lo que Plantinga va a tratar de hacer es, eventualmente a través de el análisis lógico, llegar a la conclusión de que esta premisa es absurda. 10. Para cualquiera mundos W y W', recuerden que simplemente W y W' son mundos en donde el uno Dios sí existe y en el otro Dios no existe. Y un objeto X, si existe X en W y X no existe en W', entonces la grandeza de X en W excede la grandeza de W'. ¿Por qué? Porque este objeto existe en W. 11. Es posible que Dios exista, ¿no? Esta premisa creo que no es nada complicada. Es decir, hasta el ateo más ateo del mundo te va a decir que sí es posible que Dios exista. Entonces hay un mundo posible W tal que Dios existe, de 11, ¿ya? Entonces, ¿es posible que Dios exista en un mundo W? Sí, sí es posible. Hasta ahora no hemos dicho nada loco. 13. Dios existe en W y Dios no existe en el mundo real, de 9 y 12. Entonces, si yo cojo 9 como verdad, pero también cojo 12 como verdad, voy a decir que sí, que Dios existe, pero no en el mundo real, ¿no? Es decir, no en nuestro mundo o en un mundo actual. Mundo actual y mundo real, en este caso vamos a tratarlos como sinónimos. 14. Si Dios existe en W y Dios no existe en el mundo real, entonces la grandeza de Dios en W excede a la grandeza de Dios en el mundo real. Nuevamente, es la idea de que porque Dios no existe en el mundo real, entonces en donde sea que Él sí exista, ese lugar excede en grandeza al otro. 15. Entonces la grandeza de Dios en W excede a la grandeza de Dios en el mundo actual. Es decir, dado que Dios no está en el mundo actual, pero sí está en W, entonces la grandeza de Dios en W excede a esta grandeza en el mundo actual, donde Dios no existe. 16. Entonces hay un ser posible, X, y un mundo W, tales que la grandeza de X en W excede a la grandeza de Dios en la actualidad, ¿no? Nuevamente por esta idea de que si Dios existe en un mundo posible, pero que no es el actual, am, en este mundo, digamos, la grandeza de Dios excede a la actual. ¿Por qué? Porque en la actual simplemente Dios no existe. 17 y aquí es donde se pone interesante. Em, por lo tanto, es posible que exista un ser mayor que Dios, ¿no? Esto simplemente se deduce de 16. 18, por lo tanto, existe un mundo posible W y un ser posible X tal que la grandeza de X en W supera la grandeza de Dios en el mundo actual. Esto de 17 por definición de Dios, ¿no? Entonces, Plantinga aquí hace una reflexión y dice, nuestra suposición en el paso 9 y es que Dios no existe en el mundo real, por lo tanto, con la ayuda de las premisas expresadas en 10 y 11, implica una afirmación falsa, porque sin duda, y es aquí donde básicamente hace una reducción al absurdo y dice, no es posible que haya un ser mayor que el ser que no es posible que haya uno mayor. Entonces, básicamente lo que Plantinga aquí hace es decir, bueno, si decimos que Dios no existe en el mundo actual, estamos diciendo que en otro mundo W, donde exista un ser X, este ser X siempre va a ser mayor a Dios. ¿Por qué? Porque este ser sí existe, ¿no? Y esto significaría que este ser va a ser mayor que Dios. Pero por definición, Dios es el ser mayor o el ser más grande del cual nosotros podemos comprender.
Entonces, Plantinga lo que dice aquí es que esto implica una afirmación falsa, porque no podemos imaginarnos un ser mayor del cual, eh, un ser mayor que Dios, ¿no? Y él dice, el paso 9 por lo tanto, debe ser falso y la existencia de Dios debe ser establecida, ¿no? Entonces, él dice, Dios no puede no existir y debe existir. ¿Por qué? Porque si no existe, quiere decir que existe alguna otra cosa en otro mundo y esta otra cosa es superior a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente Dios no existe. Pero eso no tiene sentido porque Dios ya es el ser mayor del cual nosotros podemos concebir y por lo tanto Él debe existir, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema para Plantinga, digamos, en esta formulación? Entonces ya habíamos dicho que el paso 9 tiene el argumento reductio. Los pasos 12 a 18, como ya expliqué, se siguen sin problema. 19, en otras palabras, dice que no es posible con un nivel, eh, no es posible que con un nivel de grandeza mayor al Dios en W, es decir, lo que yo les había dicho, que no es posible concebirse un ser mayor que Dios porque Dios ya es un ser mayor. Entonces, el Plantinga dice que esto no implica que 18 es falso, ¿no? Entonces, para volver a 18 es la idea de que por lo tanto existe un mundo posible W y un ser posible en X tal que la grandeza de X en W supera la grandeza de Dios en el mundo actual. Entonces, Plantinga dice que parece que la analogía en la cual llega 19 am, no necesariamente implica que 18 es falso. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no tenemos razones para creer que W tiene que ser el mundo actual. Entonces, recuerden que nosotros habíamos dicho que hay una especie de distinción entre los mundos y plantean a lo que dice, bueno, no hay nada todavía en este argumento que me diga que W tiene que ser el mundo actual, ¿no? Y Plantinga se va a enfocar en esto y por eso es que hace ciertos cambios y empieza, cuando lees esta sección en el libro de Plantinga, vas a ver que empieza a jugar con las premisas básicamente. Es la mejor manera que tengo de describirlo. Y es como que dice, bueno, cambiemos esta premisa a esto y esto lo arregla y luego cambiamos esta premisa y esto lo mejora. Entonces, él propone ciertos cambios dentro de su propia formulación para superar este obstáculo, ¿no? Entonces, aquí les enlisté tres cambios para que vean un poco lo que Plantinga hace, ¿no? Y ahí por eso puse el 12 prima, porque para que se pueda diferenciar del 12, ¿no? Entonces, Plantinga dice, hagamos unos cambios. 12 prima, por ejemplo, dice, existe un mundo posible W tal que el ser cuya grandeza en algún mundo no es superada en ninguna parte y existe en W, ¿no? Entonces, Plantinga reformula un poco y luego sigue avanzando y dice 18 prima, existe un mundo posible W y un ser posible X, tal es que la grandeza de X supera en W supera la grandeza de Dios en el mundo real, o sea, W. Y la 19 es que no hay un mundo posible W' y un ser X tal que la grandeza de X en W' supere la grandeza de Dios en W. Entonces, Plantinga lo que hace es un poco reformular estas premisas en base a lo que yo ya les había comentado, que es un poco esta noción de que, bueno, no existe un mundo en donde la grandeza de cualquier cosa X, ¿ya? Pueda superar a la grandeza que Dios tiene en W. ¿Por qué? Porque simplemente Dios es un ser, y es el ser más grande, ¿no? Luego sigue añadiendo la 20 dice, y perdón, si notaron, el anterior argumento se terminaba en la premisa 20. Entonces, ahorita ya no está reformulando, sino que él sigue añadiendo premisas, lo cual es válido dentro de este tipo de análisis. 20. Entonces, Plantinga sigue haciendo ciertas añadidas y dice, solo hay un ser posible cuya grandeza en algún modo W no es superada por la grandeza de ningún ser en ningún mundo, ¿no? Entonces, esto ya se desprende del análisis posterior y es algo bastante intuitivo, de hecho. Entonces, él dice, bueno, dado lo anterior, yo voy a añadir una premisa en donde ningún ser posible, perdón, en donde solo puede existir un ser
cuya grandeza no es superada en ningún mundo. Y esto es bastante lógico, ¿no? Porque tú dices, bueno, si entre los mundos hay seres que constantemente están superándose en grandeza, eventualmente debes llegar al uno que no se, cuya grandeza no se pueda superar. Luego añade 21. Si un ser posible X no existe en el mundo W, entonces hay un ser posible Y y un mundo W', tales que la grandeza de Y en W' supera la grandeza de Y en W. Entonces aquí Plantinga lo único que está haciendo es, bueno, existe un ser posible en X, perdón, si un ser posible en X no existe en el mundo W, es decir, supongamos que algo sabemos que no existe en un mundo, entonces hay un ser posible en W, perdón, un ser posible Y en un mundo W', es decir, imaginémonos otro mundo W' en donde algo existe, tal es que la grandeza de Y en W', es decir, la grandeza de este sujeto en este otro mundo, supera la grandeza de X en W. ¿Por qué? Porque simplemente X no existe en W. Ahora, la 22 se obtiene W, es decir, Plantinga dice que supongamos que está W y que W es el mundo actual, ¿no? Ahora, Plantinga luego sigue añadiendo varias premisas, de hecho más o menos añade como 20 más, lo que le da al argumento casi un total de 40 pasos. Obviamente no me voy a meter a estas premisas, digamos que Plantinga sigue haciendo ciertas reformulaciones como estas que ustedes ven y cambia ciertas cosas de un ser máximamente grande a un ser por excelencia, un poco para ir modificando el argumento a donde él quiere llegar. La verdad no son necesarias ahorita para entender un poco en sí el argumento. Como digo, las personas que quieran leerlo y quieran meterse pueden luego ir a su texto, pero ahorita no lo voy a hacer porque imagínense, sería explicar 20 premisas más y se nos va a ir la noche y de hecho ya se nos ha ido 45 minutos. Entonces, quiero un poco ir a la base de Plantinga, ¿no? Entonces, eventualmente Plantinga añade un set de premisas interesantes que contienen unos términos interesantes, ¿no? Entonces, Plantinga lo que dice es, bueno, imagínense ahorita de una premisa P. Entonces, Plantinga dice que P simplemente es la propiedad que tienen todas las cosas donde estas cosas no pueden ser más grandes que Dios, ¿no? Entonces, Plantinga dice, bueno, imagínate que tú tienes una propiedad P, ¿no? Como decir, por ejemplo, la propiedad de la estatura. Y esta propiedad a ti te imposibilita de ser más grande que Dios, ¿no? Entonces, es la idea de que nosotros tenemos algo inherente en nuestra naturaleza que imposibilita que seamos como Dios, ¿no? ¿Qué es ese algo? No sabemos bien, pero existe y tiene sentido, ¿no? Porque independientemente de cuánto yo me esfuerce o yo, no sé, entrene o estudie o lo que sea, parece que yo nunca voy a llegar a estar ni siquiera cerca de ser un ser, por ejemplo, omnisciente, omnipotente, omnipresente, etcétera. O sea, no se puede, ¿no? Ahora, Plantinga dice que todos los mundos posibles entonces deberían tener P. ¿Por qué? Porque si ya llegamos a esta noción de que solo existe un ser posible del cual nada más grande o nadie más grande puede existir, entonces esto quiere decir que todo, en todos los mundos posibles, tiene esta propiedad P, es decir, esta propiedad que los imposibilita de ser más grandes que Dios, ¿ya? Por lo tanto, todo, es decir, los esferos, los animales, los humanos, todo en todos los mundos posibles van a tener esta especie de limitante que los imposibilita de ser como Dios. Y Plantinga dice que por lo tanto, no existe nada en ningún mundo posible que no tenga P, ¿no? Esto es algo bastante racional, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya decimos que solo existe un ser cuya existencia o cuya grandeza, perdón, no puede ser superada, ¿ya? Esto quiere decir
que el resto de cosas, no solo en el mundo actual y en el mundo real, sino en todos los mundos posibles, necesariamente van a tener P. Es decir, van a tener esta especie de propiedad que los imposibilita de ser más grandes que Dios. ¿Por qué? Porque si alguno de estos seres no tuviera P, este ser sería más grande que Dios. ¿Ya? Y esto nuevamente ya vimos que es algo contradictorio, porque nada puede ser más grande que Dios. Por lo tanto, no existe nada que no tenga P. ¿Ya? Ahora, aquí quiero hacer hincapié en algo que Plantinga, digamos, es simplemente parte de su filosofía. También lo explica en el libro. Eh, obviamente no les voy a explicar aquí por qué, porque Plantinga lo explica en como 40 páginas, pero para Plantinga las cosas que no existen no tienen propiedades, ¿no? Esto es muy debatido en el mundo de la filosofía, pese a que suena medio intuitivo. Créanme que hay filósofos que sí creen lo contrario, pero para Plantinga es la idea de que, bueno, supongamos que existe un mundo en donde Dios no existe, ¿ya? Esto para Plantinga es contradictorio, ¿por qué? Porque es un poco la noción de que entonces en este mundo Dios tiene, por ejemplo, la propiedad de no existir, ¿ya? Pese a que nuevamente esta idea de que si existe una propiedad de no existencia es bastante debatida. Como digo, no me voy a pelear aquí por eso porque nunca acabaríamos de entonces el argumento, pero supongamos que existe esta propiedad de que no se existe, y que Dios la posee en un mundo y por lo tanto no existe. Ahora, para planting esto es muy problemático porque es dar propiedades a cosas que no existen. Entonces no deberían tener propiedades. ¿Ya? Y por lo tanto no puede existir un mundo en donde Dios no exista y tenga P. Entonces es la idea de que no puede existir un mundo en donde Dios no exista y que tenga P, es decir, una propiedad que le imposibilite ser más grande que Dios. Entonces, a la conclusión que llega Plantinga es que, por lo tanto, Dios debe instanciar máxima grandeza en todos los mundos posibles y eso incluye el mundo actual. Entonces, para hacer un poco un resumen de los cambios que Plantinga hace, es que Plantinga al final va a tratar de llevar el argumento a esta noción de que eh, Dios es este ser que debe instanciar máxima grandeza. Y en cierto momento de su argumento lo cambia a máxima excelencia, ¿no? Y dice, bueno, entonces imaginémonos que entonces el resto de cosas deben tener propiedades que los imposibilitan de ser como Dios, porque este ser debe ser uno necesariamente. Y él dice, bueno, dado que yo considero de que las cosas que no existen no tienen propiedades, entonces la premisa, o por lo menos la idea de Anselmo, que voy a retroceder aquí, de que Dios no existe en el mundo real, es contradictorio. ¿Por qué? Porque para Plantinga, las cosas que no existen no tienen propiedades. Y el decir que Dios no existe en el mundo real es decir que Dios tiene P, ¿no? Es decir, eh, existe un mundo en donde Dios no existe y por lo tanto este mundo es menor que el mundo en el cual Dios existe. Y la conclusión es que entonces esto es incoherente y debemos llegar a la idea de que Dios debe instanciar su máxima grandeza en todos los mundos posibles y por lo tanto Dios debe instanciar su máxima grandeza en este mundo, en el mundo actual. Y ahí es donde llegamos a la conclusión de que por lo tanto Dios debe existir y no solo existir, sino existir necesariamente. Es decir, es imposible o incoherente, se podría decir también, la noción de que Dios no exista. Entonces, hasta ahí llega. Voy a dejar ahorita abierto para preguntas. Pero como digo, he tratado de coger lo menos posible
para explicarles de mejor manera un poco el trabajo de Plantinga en el argumento ontológico. Como digo, esto no es todo. Hay un par de premisas que omití por temas de tiempo, obviamente. Am, y como vuelvo y repito, si ustedes quieren leer esto a fondo, está en su libro, pero lo que ustedes no pueden ir a hacer es ir directamente a ese capítulo. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que Plantinga utiliza de capítulos anteriores. Y por eso es que en la anterior clase yo les di, digamos, un poco la base filosófica y metafísica para entender una versión resumida del argumento de Plantinga. Porque si realmente quisiéramos entender todo el argumento de Plantinga, lo correcto sería que leamos todo el libro y de ahí formulemos el argumento. Y yo creo que para eso nos tardaría, no sé, de 3 a 4 meses por lo menos, porque es un libro bastante pesado. Pero, como digo, he tratado de traer o de hacer un resumen fiel un poco a la noción de Plantinga sobre este aspecto. Y luego él simplemente dice y concluye, bueno, creo que los cambios que he hecho y las modificaciones que he hecho y los conceptos que he traído eh, ayudan para que este argumento sea sólido. Y es lo que él concluye, que este argumento es bastante sólido, ¿no? Entonces, bueno, creo que van a ser, sí, tenemos 5 minutos antes de las 9. Entonces, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Entendieron todo? ¿No entendieron nada? Am, no hay problema, ahorita podemos quedarnos del tiempo que sea necesario para ir expandiendo sobre esto, ¿no? Muchas gracias, profesor. Bueno, animamos a nuestros hermanos a levantar su manito para habilitarle el micrófono y así nuestro profesor pueda oír su pregunta y dar la respuesta correspondiente. Igual si quieren poner en el chat, pueden ponerlo ahí, no hay problema y lo leo. Eh, si nadie tiene preguntas, también no hay problema. Entonces, creo que estamos justo también con el tiempo. Luis dice, hola, no me dejan levantar la mano. Qué raro. Bueno, no sé si podemos ayudarle a Luis ahí a activar su micrófono. Creo que él tiene una pregunta. Ahora sí. No, no me deja la opción de levantar mano, pues está levantando los emojis. Profesor, consulta los argumentos de Plantinga. ¿Usa como base la escritura al momento de filosofar? Porque al decir que en otro mundo existenciales pudiese no, o que no hay otro Dios más grande, para poder decir eso, usa como guía la escritura, ¿o no? A ver, Plantinga en su trabajo no va a mencionar la escritura. ¿Por qué? Porque recuerden cuando yo les dije en la anterior clase que estos argumentos son de índole a priori, ¿no? Es decir, Plantinga va a tratar de usar meramente el razonamiento para llegar a estas conclusiones. Entonces, él va a tratar de formular este argumento en base a un Dios necesario y a un Dios máximamente grande, puramente a base de la razón, ¿no? Ahora, ¿por qué no usa la Biblia? Es porque simplemente esto ya lo convertiría en un argumento bíblico, ¿no? Y Plantinga lo que no quiere es hacer eso. Obviamente, no porque considere menos la Biblia o lo que sea, porque recuerden que él es cristiano,
Pero obviamente él en la academia quiso introducir este argumento meramente a partir de la razón y llegar a la conclusión de que este Dios debe existir y debe poseer un set de propiedades hacedoras de grandeza, que le llama, ¿no? Y bueno, obviamente luego hay maneras de vincular a este ser necesario con el Dios del teísmo cristiano. Entonces, esa sería un poco la respuesta. No sé si alguien más tiene dudas, consultas. Si no, yo por mi parte les agradezco mucho por haber estado en estas dos sesiones y ahí les cedo la palabra a mis hermanos de intelectuales teístas. Profesor Juan, yo, mi hermano, tenía, bueno, también una pregunta y al mismo tiempo un comentario, ¿no? Ujú, Veo que este argumento es más complejo, tiene más premisa que el argumento de Centerbury, ¿no? De Anselmo. ujú, Eh, pero hasta donde logro captar, mi hermano, creo que en el fondo, aparte de toda la estructura, al fondo o el silogismo al final viene concluyendo casi lo mismo, digamos, que el argumento de Anselmo, ¿no? Si no mal me equivoco, porque terminaste con la idea que si Dios existe en cualquiera de los mundos posibles o contrafactuales, también existe en el mundo real, ¿no? Bueno, ese tal vez es mi comentario y bueno, si estoy equivocado, por favor, corrígeme, no me quiero ir con la equivocación. Y segundo, mi hermano, vamos a ver, cuando Anselmo saca el argumento, pues hubieron varios, ¿no? Tú sabes, ¿no? Lo que dijeron, pues es una broma de mal gusto, entre otros, ¿no? Y ujú. trataron tal vez de alguna forma a responderle, ¿no? Ahora bien, mi hermano, con este argumento, no sé si en tu investigación has investigado o has descubierto si hay alguien que ha tratado también de refutarlo y si lo ha hecho, y bueno, eso sería mi pregunta, si lo ha hecho, cómo lo ha hecho, ¿no? Porque al menos pues a mí me ha dejado impactado todo, incluso partes, lagunas negras todavía que no logro conectarlas y bueno, pero yo sé que hay ateos sumamente bien diestros y habilidosos que van a tratar de jugar la vuelta, ¿no? Bueno, esa sería mi pregunta, mi comentario y muchas gracias, mi hermano. Ese es Melvin. A ver, sobre la primera, sí, o sea, recuerden que cuando se reestructura un argumento, se reformula un argumento, la idea es ir modificando las premisas, no para cambiar la conclusión, sino realmente para reforzar la conclusión. Entonces ahorita lo que hace Plantinga es un poco eso, ¿no? Es decir, ir modificando el argumento, dándole más solidez, acaparando más cosas, cubriendo más terreno para que la conclusión se pueda seguir. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, tienes razón. Es como cuando, por ejemplo, tienes reformulaciones del argumento Callan, ¿no? Eh, tienes la formulación de Locke, tienes la formulación de Craig, y claro, a la final, digamos, las conclusiones no van a ser las mismas en el sentido de que tal vez puede que estén escritas de diferente forma, pero casi siempre la conclusión va a ser, y bueno, entonces el universo tuvo una causa, no, en pocas palabras. Sobre lo otro, sí, hay un set de argumentos que se conocen como los argumentos antiontológicos modales, y lo que van a hacer obviamente estos argumentos es tratar de demostrar, bueno, depende. Uno de los, digamos, fundamentos más básicos que utilizan ciertos filósofos es que van a tratar de probar que la existencia no es una propiedad, ¿no? Y con eso le complicas mucho el argumento modal, porque el argumento modal sí resta en la idea de que, bueno, la existencia sí debe formar parte o ser parte intrínseca de este ser que es máximamente grande, ¿no? Entonces, esta idea surge de Kant y Kant dice, no, entonces para mí la existencia no es una propiedad y no se debe tratar como una propiedad y por lo tanto la no existencia tampoco es una propiedad. Entonces esto digamos que complica un poco las cosas y hay ciertos filósofos que se van por ese camino, hay otros filósofos que se van por otro camino y te van a tratar de decir, bueno, eh, o van a por lo menos tratar de dejar el argumento en la noción de que Dios debe necesariamente solo existir
en nuestra concepción, es decir, en nuestra mente, más no en el mundo real. Entonces, sí hay un par de, digamos, críticas a estos argumentos. Ahora, lo interesante es que el mismo Plantinga luego menciona a otros filósofos que han trabajado sobre otras formulaciones del argumento ontológico y él mismo dice que estas formulaciones dejan eh, como mal paradas a la mayoría de críticos del argumento ontológico, ¿no? Entonces él mismo dice como que, bueno, sé que hay estas otras formulaciones, pero la verdad es que la mayoría no funcionan. Lamentablemente, no sé si él menciona en algún lado cuáles formulaciones del que se consideran un poco complicadas, pero sí, o sea, de haberlas hay, como todo en la filosofía, ¿no? Bueno, hermano Melvin, no sé si estuvo eh, la respuesta acorde a la inquietud. Así, aquí está dando la gracia el hermano Melvin. Bueno, hermano, le animamos a algún otro hermano que tenga alguna pregunta, levante su mano. Adelante, hermano Freddy. Gracias, buenas noches. Eh, Hay algunos ateos que acostumbran precisamente a decir que Dios solo existe en nuestra mente. Y mi pregunta es si te has topado con ese tipo de ateos y si tú crees que ese tipo de comentario podría meritar precisamente el desarrollo de este argumento. ¿Cuál sería tu experiencia en ese sentido? Gracias. Ujú. Sí, a ver, sí me he topado con estos ateos, em, pero te soy bien honesto, no usaría este argumento para contraargumentar o refutar esta idea. ¿Por qué? Porque el ateo promedio no le va a interesar leer sobre esto. Y te va a tratar, o por última instancia, se va a burlar de esto y le va a parecer medio tonto incluso, ¿no? Porque obviamente el ateo no te va a querer leer todo el libro de Plantinga para entender el argumento ontológico modal. Entonces, imagínense nosotros estuvimos 2 horas, o bueno, más de 2 horas viendo este argumento para tratar de entender un poco la idea principal, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no quiero meter a todos los ateos en un frasco. Sé que sí hay argumentos ateos eh, muy inteligentes y que se han metido a este argumento. Pero bueno, ese tipo de ateos obviamente no te van a decir la, la bobería de, no, entonces Dios solo existe en nuestra mente y punto. O sea, ellos van a formular literalmente papers enteros tratando de argumentar esto, ¿no? Pero digamos, esto ya es otro caso. En mi experiencia, la forma más fácil de tratar con esta idea de que Dios solo existe en nuestra mente y que por lo tanto no existe. Es decir, que esto es una falacia genética. Es decir, am, la falacia genética es un tipo de error de pensamiento que te dice que no puedes desestimar una afirmación por cómo tú llegaste a conocer sí, cómo tú llegaste a conocer o de dónde nace esta afirmación, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillo es, bueno, supongamos que tú llegas a aprender sobre las fases de la luna por un cómic de hombres lobos, ¿no? Donde aprendiste que hay una fase que se llama la luna llena, porque en un cómic de hombres lobos o en un video de hombres lobos llegaste a conocer que los hombres lobos, no sé, aparecen cuando hay lunas llenas. Ahora, am, ¿eso implica que tu conocimiento necesariamente es falso? No, obvio que no, ¿no? Es claro que un cómic no es la mejor fuente, pero eso no implica que sea falso. Entonces, esta falacia lo que te dice es que no puedes desestimar una idea, una aseveración, por cómo tú la obtuviste, ¿no? Entonces, es la idea de que yo no puedo desestimar la idea de que Dios existe simplemente porque yo soy capaz de imaginar este Dios, ¿no? O la idea de Dios surge en mi mente. Eso no es una manera correcta de argumentar. Entonces yo más bien me iría por este camino más que explicarles este argumento que
tiene su complejidad, ¿no? No es tan sencillo. Bien, profesor, bueno, voy a aprovechar que nadie más ha levantado la mano para formular no sé si comentario o pregunta a la vez, vamos a ver. Esta semana vimos una clase sobre religión, pero hablando de el movimiento conocido como los mormones. Ellos proponen que Dios el Padre es un Dios que tuvo un Dios mayor que lo creó. Mm. Y es de suponer entonces que ese Dios mayor tuvo un Dios mayor que lo creó. Entonces, una cadena interminable de Dios. Si entiendo bien lo que usted está intentando decirnos, ¿verdad? Existe ese Dios en un mundo posible que tiene todas las características o cualidades que hace imposible que exista otro ser superior a él en ningún otro mundo posible. Lo entendí de esa Mm. manera, usted me dirá. Sí, estás bien. O sea, la idea del argumento ontológico es llegar a la conclusión de que existe básicamente un ser del cual nada más grande puede ser concebido. Esta idea de los mormones es bastante problemática porque para ellos el Dios que tenemos es una especie de Dios físico que creó a otro Dios que es Jesús y que este Dios también puede ser creado por otros dioses. Y como tú dices, se puede hacer una regresión. En filosofía se le conoce como ad infinitum, es decir, hasta el infinito. Em, y esto posibilita, digamos, causa muchos problemas al cristianismo porque dices, bueno, entonces yo siempre puedo seguir imaginando dioses más grandes. Y la respuesta es que no. Eventualmente debes llegar a un único Dios del cual nada más grande se pueda concebir. Hay una serie de argumentos en contra de las regresiones ad infinitum que son desarrollados por filósofos ya obviamente ya entrenados, ¿no? Alexander Proust, Charles McIntosh. Me parece que también el doctor Craig tiene algo en contra de esto en su libro. Entonces, cuando un mormón postula esto es porque no tiene idea de la filosofía. O sea, eh, las regresiones al infinito son cosas que son muy poco defendidas en filosofía y hay muy buenos argumentos en contra. Entonces, en resumen, sí, lo que dice sí, sí tiene razón. También tienes razón sobre lo que comparten los mormones, pero lamentablemente es porque no tienen una buena concepción, primero de Dios y segundo de los problemas filosóficos que posibilita el modelo de Dios que ellos tienen. Gracias. Profesor, hay dos preguntas en el chat. Una es de Miguel Velasco y dice así, según otras posturas metafísicas, por ejemplo, Plotino, lo más grande, el uno, no puede existir, así como existen las cosas imperfectas y temporales en este mundo, porque ese es el orden del ser. Y la pregunta es, ¿cómo se debe entender la existencia de Dios en el argumento de Plantinga? Listo, a ver, voy a ser bien honesto, no estoy muy familiarizado con la metafísica de Plotino. Lo leí algún rato, pero sí, o sea, pasé así bien rápido. Entonces, entendiendo un poco la pregunta de que lo más grande, el uno, no puede existir, así como existen cosas imperfectas y temporales. em, Digamos que esto Plantinga lo resuelve justamente dándole las antítesis de estas cualidades, ¿no? Es decir, como él dice, ¿no? No pueden existir como existen cosas imperfectas y temporales. Justamente Plantinga lo que va a hacer más o menos por la premisa 30-31 de su argumento es modificar y cambiar y decir que Dios es un ser por excelencia lo más grande que se puede concebir, es decir, Dios va a ser un ser moralmente perfecto. Dios va a ser un ser, infinito, omnipotente, omnipresente, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, Planting un poco va a tratar esto simplemente dándole o atribuyéndole a Dios las antítesis de estas cualidades. Y no solo le va a atribuir estas cualidades, sino les va a atribuir, digamos, en su máxima potencia. Es decir, no solo que este ser tiene todas estas cualidades necesarias,
sino que este ser va a tener estas cualidades en su máximo esplendor, en su máxima potencia, por así decirlo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero también hay otros dioses que son poderosos. Sí, pero no. Este dios del argumento ontológico debe ser el más poderoso de todos. Y es un poco como lo va a estructurar. Entonces, espero haber respondido un poquito a la pregunta. También, Aprovecho. Ajá. perdón, diga, profesor. No, no, sí, sí, léele nomás. Bueno, Frederick también pregunta, ¿cómo se relaciona el problema del mal con el argumento ontológico? Es decir, el mal cuestiona la coherencia de un ser máximamente grande. Y creo que hay otra pregunta, porque él dice, otra cosa es que algunos pueden decir que la sola existencia no es una propiedad. Sí, Frederick tiene razón. Lo segundo es justamente lo que creo que estamos hablando con Melvin. La idea de que algunos te van a debatir que la existencia no es una propiedad, ¿no? Y es algo que viene de Kant. Lo primero, ¿cómo se relaciona el argumento ontológico con el problema del mal? Am, Hay varias formas de relacionarlo. Tal vez la más intuitiva para mí, la que mejor se relaciona es que eh, Plantinga es interesante porque en cierta forma él va a en ciertos libros aceptar un poco la postura molinista sobre la determinación causal y la soberanía de Dios. El molinismo básicamente te dice que de todos los mundos posibles, en donde el ser humano elige cosas libremente, Dios va a actualizar uno de ellos, ¿ya? Y este mundo posible es un mundo en donde Dios cumple su plan y su voluntad, pero no los cumple obligando a los seres humanos a hacer lo que él quiere, sino que los cumple tomando en cuenta las decisiones libres de todos los seres humanos. Entonces, el argumento ontológico lo que te va a decir es que este Dios necesariamente debe existir en todos los mundos posibles y va a existir en todos los mundos posibles, y simplemente lo que este ser máximamente grande a través de su omnisciencia, que es una de las propiedades hacedoras de grandeza, te va a decir es que este ser va a cumplir su voluntad en este mundo posible sin violar el libre albedrío del hombre, ¿ya? Y lo que va, y lo que esto implica, digamos, para Dios es que va a hacer de esto un Dios más grande, porque para Molina, el Dios del calvinismo, digamos que cumple su plan, pero básicamente determinando causalmente lo que todos los seres hacen, es un ser menor que un ser que cumple su plan también, pero lo hace tomando en cuenta las decisiones libres del hombre. Y por lo tanto ahí lo que un poco la relación con la idea del mal es que, bueno, el mal simplemente existe porque el hombre sí tiene potestad de decidir sobre ciertas cosas y no es Dios haciendo, digamos, o causando que el hombre haga el mal, sino es el hombre a través de su libre albedrío. Entonces, es un poquito esta noción, ¿no? Como digo, ya nos metemos también un poquito al molinismo porque parece que Planting así simpatizaba con eso, entonces él hace una especie de mix entre todo esto. Bien, muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a compartir cierta información importante también para el grupo. Como pueden observar allí, hay información que relacionada con todos las, las herramientas formativas que a través de esta plataforma se están ofreciendo a todos los hermanos que así deseen, pues acceder a las mismas a través de los grupos de Razón y Creencia y de otras plataformas a los cuales usted puede estar unido y allí le llegan los enlaces a estas series de estudios. Por ejemplo, religiones comparadas, como el estudio en el libro de Éxodo, que eso se produce los días lunes. También el club de lectura, estudio del lenguaje bíblico, la Biblia a través de sus pactos, las tertulias intelectuales,
de intelectuales teístas los días viernes, hacedores de discípulos, el Instituto Dulo, que tiene una clase en la semana, otra clase los días sábados, también los domingos la lectura comprensiva y el estudio bíblico Aureola de la Creación, entre otros, que diariamente se están produciendo. Les recordamos la oración por el grupo de Razón y Creencia, como le pedimos la oración por Oscar, por Mónica, por Moisés, por Jesse, por José, por Luz, también por Beto, por María, por Emanuel, por Héctor, por Ninoca, por Rafael. Moisés nos acompañó en la primera parte de esta ponencia, presentando al profesor y dándonos los primeros detalles de la misma. Y yo estoy acá terminando. Ambos somos de Venezuela y resulta que en el momento cuando el profesor está dando su ponencia, al hermano Moisés se le fue la electricidad y gracias al Señor yo quedé como anfitrión de la sala y previendo que se me podía ir la electricidad, entonces me conecté con el móvil y me hice anfitrión en el móvil. Casi de inmediato se me fue a mí también. Pero gracias al Señor no se cayó la clase porque quedamos conectados por el móvil y la electricidad se repuso rápido. Le digo esta cosa a mis hermanos porque le quiero pedir la oración, pues también por nosotros acá en Venezuela, por esta problemática de la electricidad que es una amenaza, pues, que intenta interrumpir el libre fluido de estas herramientas formativas que queremos llevar hasta usted. Entonces, pues, recuérdenos en oración también por esta situación. Les recordamos que pronto se estará dando inicio a un estudio, a una serie de estudios relacionados con la teología, más de 50 ramas de la teología, como la teología bíblica, sistemática, dogmática, histórica, filosófica, práctica, entre muchas otras. Más de 50 ramas, como le dije, teología analítica, teología del ser, etcétera, etcétera. Estarán con nosotros pues profesores que son autoridades en cada una de esas temáticas, como por ejemplo el profesor Néstor Díaz, el profesor Daniel Esteban, el profesor Iván Rubio. De igual manera, pues le invitamos a unirse a los grupos de las redes sociales de Razón y Creencia. Nuestro hermano Melvin compartió ya parte de esto en el chat. Y si usted siente deseo y ánimo de unirse al grupo de Razón y Creencia, bienvenido, bienvenido, escríbanos al interno y estaremos guiándole y de ese modo usted comience a ayudarnos en esto. Bueno, ya terminando, no sé si mi hermano Melvin tiene algunas palabras finales antes de pedirle a nuestro profesor que por favor nos despida con una oración. Bueno, yo personalmente le quiero dar las gracias al hermano Juan Bravo. El hermano Juan Bravo siempre nos está colaborando, intelectuales teístas aquí con nosotros. Ya es de casa, ya necesariamente ya no tengo que invitarlo porque ya es de casa. Mi hermano, te agradezco de corazón por tu tiempo, por tu esfuerzo, mi hermano. Sé que trabajas en el día y bueno, eh, tomaste tu tiempo para venir aquí y bueno, primeramente Dios se dé otra ponencia contigo. Y bueno, todos los que estuvieron en esta serie, El arte de argumentar, pues bueno, felicidades por haber llegado hasta aquí. Recuerden, todas las clases están grabadas, aproximadamente 22 clases están grabadas en el canal. Ahí si las quieren revisar, ahí están. Y bueno, invitarles también a este nuevo reto, estas más de 50 ramas de la teología. Desde ya están invitados, inviten a más hermanos que quieran aprender del tema. Y bueno, solamente dar las gracias a Dios y a ustedes y pasen feliz noche. Adelante, hermano Rafael. Bien, hermano y profesor, hermano Juan, por favor, nos puede despedir con una oración. Estamos terminando entonces. Claro, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas que están aquí presentes, Señor, y te damos gracias por este tiempo que también nos das de reflexión, Dios, de meditar, Padre, en un poco lo que grandes, Padre, hombres y mujeres de ti, Señor, han hecho, han desarrollado, personas que han dedicado su vida, Señor, a través de su vocación, Padre, para darnos un poco acceso a estos materiales que no son sencillos, Padre, lo admitimos, pero sabemos que también son herramientas para nosotros, Padre, para compartir sobre ti y sobre todo expandir tu evangelio, Padre, y ayudar a que más personas
crean en ti, Padre, y sepan que tú eres un Dios que existe, Padre, y que está con nosotros. Te damos gracias por este tiempo, oramos por esta noche y te pedimos que bendigas las actividades que cada uno de nosotros tengamos. En tu nombre oramos, amén. Muchas gracias, profesor. De esta manera estamos entonces culminando. Si alguien quiere saludar al profesor, tiene sus micrófonos abiertos. Profesor, gracias por todo.